por un cierto, llamamos vulgarmente bulo de presión, digamos, que significa, digamos, que vamos a tener distintos incrementos de presiones debido a esta carga en la profundidad, digamos. Esos incrementos de presiones van a ir disminuyendo a mayores profundidades en forma inversa a lo que lo hace la presión de confinamiento propia de los estratos del suelo. Digamos, a medida que tenemos mayor profundidad, la presión del suelo se incrementa debido a que tenemos más estratos por encima, digamos. Pero al tener un área limitada de sobrecargas, digamos, en el suelo o a cierta profundidad, como puede ser una zapata, ese incremento de presiones que se produce en superficie va disminuyendo. Entonces, la relación que hay proporcional de incremento de presiones a la que estaba sometido el suelo por una carga que está en superficie, a mucha profundidad por ahí deja de tener importancia. Entonces, eh, generalmente se dice que si ese incremento de presiones llega a valores, por ejemplo, de 10% del valor de la carga que aplicamos en superficie, eso sería, digamos, aproximadamente una profundidad de 2 veces el ancho de la carga. Entonces, hasta ahí tendríamos el tema de modificaciones de las condiciones naturales que tenía el suelo. Por debajo de eso podemos considerar en forma práctica aproximadamente que ya no tenemos muchos problemas de incrementos de presiones en el suelo. Si tenemos un suelo blando en ese estrato que va a sufrir este incremento de carga que se produce, vamos a tener el problema de lo que se llama la consolidación. Quiere decir que no va a haber una deformación instantánea, sino que la deformación va a estar diferida en el tiempo, digamos. Esto es importante tener en cuenta que esto únicamente se da en suelos finos, blandos y saturados. O sea, lo que es un fango, digamos. Yo tengo un fango, que es muy común tener lentes de arcilla blanda saturada a cierta profundidad, que han quedado por una forma de depositación típica de las arcillas, que forman flóculos, es decir, suelos que tienen una relación de vacío muy altas. Entonces, son muy susceptibles a la deformación, digamos, mediante la aplicación de cargas. El problema es que esa deformación está diferida en el tiempo, digamos. Entonces, todo el proceso de deformación va a ser debido a una reducción del volumen de vacío, digamos. Si el suelo está saturado, ese volumen de vacío está totalmente cubierto por agua, entonces va a ser debida a la eliminación del agua dentro de la masa del suelo. Pero como esos suelos tienen muy baja permeabilidad, para que el agua salga dentro de la masa del suelo se necesita mucho tiempo. Entonces, ese tipo de asentamiento puede estar muy diferido en el tiempo. Cuando nosotros aplicamos una carga sobre el suelo, tenemos deformación instantánea, como tenemos en todos los cuerpos que tienen comportamiento elástico. El suelo tiene la particularidad que tiene un comportamiento viscoelástico, plástico, es medio un material que se comporta con distintas características. Tiene un comportamiento elástico que se va a dar, esa deformación va a ser instantánea, entonces se va a producir una deformación vertical y un incremento de volumen en forma horizontal por una relación de coeficiente de Poisson, digamos. Transversalmente va a empujar al suelo que está al costado. Pero el tema de consolidación es únicamente una deformación vertical por salida del agua, digamos. Y es distinto porque se produce en tiempos mucho mayores, digamos. Y únicamente se dan suelos finos, o sea, suelos arcillosos principalmente, porque los suelos arenosos, digamos, si están saturados y nosotros aplicamos una carga, al aplicar carga ejercemos un incremento de presiones en el suelo que se transmite en un principio como incremento de presión de poros únicamente. Digamos, estamos como comprimiendo una masa de agua, entonces le ejercemos más presión a esa agua. Y como el suelo granular es muy permeable, el agua sale prácticamente para nuestro periodo de tiempo de análisis en forma instantánea con la aplicación de la carga. Puede demorar unas horas, pero bueno, es prácticamente instantáneo, ¿no? Entonces en este problema no se generan suelos granulares, sí se generan suelos arcillosos. Entonces aplicamos una carga, esa carga se transmite, si el suelo está saturado, únicamente en un principio al agua, o sea, generamos un incremento de la presión de poros que tenía el agua contenida en el suelo. Ese incremento de presión de poros hace que el agua salga del suelo, pero como el suelo tiene baja permeabilidad, dificulta la salida del agua. Entonces eso se ve demorado en el tiempo. A medida que va saliendo el agua, ese incremento de presión de poros
se va transformando en presión efectiva. Entonces, en principio aplicamos una carga que para un tiempo igual a cero, digamos, todo el incremento de carga se transformó en incremento de presión de poros. A medida que va saliendo el agua dentro de la muestra de suelo o dentro del estrato de suelo, se va transformando la presión de poros en incremento de presión efectiva, hasta que en un tiempo t igual a infinito, todo el exceso de presión de poros, pues, debido a la aplicación de la carga, se disipó, todo el agua que tenía que salir salió, y se transformó todo en presión efectiva. Entonces toda la carga, todo el incremento de carga está transmitido por la superficie de contacto entre las partículas. Y ahí ya se produjo el asentamiento, porque salió agua dentro de la masa del suelo y se redujo el volumen de vacíos. Entonces, a medida que la presión efectiva se va incrementando hasta llegar a ser igual a la presión total, eso para un tiempo infinito, por un tiempo menor, esa presión efectiva o incremento de presión efectiva va a ser una porción del incremento de presiones que nosotros ejercimos sobre la masa del suelo. Y eso va a ser igual al grado de consolidación. Decimos que va a ser igual a la deformación que tiene el suelo. Si la deformación total prevista es de tantos centímetros, eso se va a dar en un plazo muy largo, digamos. Supongamos que 50 centímetros es la deformación total que calculamos. En un tiempo capaz que de 6 meses, un año, podemos tener el 50% de la consolidación, o podemos tener 25 centímetros, por decir algo. Bueno, si nosotros graficamos los asentamientos con respecto al tiempo, esos asentamientos en un principio son muy fuertes y después cada vez menores, y hasta el último prácticamente son imperceptibles, digamos. Según la teoría, la deformación lleva un tiempo infinito, digamos. Pero a lo último podemos considerar que los asentamientos remanentes que quedan son insignificantes. Bueno, eso podemos estudiar en laboratorios extrayendo una muestra de suelo, del estrato blando. Esa muestra tiene que estar inalterada, eso es muy importante, eso vamos a ver cuando veamos exploración del subsuelo. No con cualquier muestrador podemos sacar una muestra para hacer el ensayo de consolidación. Se pone en una cápsula, digamos, que tiene paredes, entonces evitamos, digamos, la deformación transversal del suelo como se produce en el estrato confinado, porque tiene el suelo al costado que no lo deja formar. Eso se llama ensayo endométrico. Y para evitar el tema de la fricción o reducir, digamos, el tema de la fricción entre las paredes y la muestra del suelo, se reduce la altura. Se trata de que esta relación entre diámetro y altura, el diámetro sea mucho mayor que la altura, digamos. Bueno, habíamos visto que la disminución de la altura de la muestra va a ser igual a la disminución de la relación de vacíos, o a la variación de la relación de vacíos por la altura inicial sobre 1 más E0. Lo podemos deducir de estas ecuaciones, o lo podemos deducir considerando la altura inicial de la muestra, y esta es la reducción de altura, o delta H, que obtuvimos al final del proceso de consolidación. También lo podemos representar como volúmenes. Si el volumen de sólido es igual a 1, el volumen de vacío va a ser igual a E0, o sea, la relación de vacío inicial, porque volumen de vacío es igual, relación de vacío, perdón, es igual a volumen de vacío sobre volumen de sólido. Como volumen de sólido es igual a 1, nos queda que volumen de vacío es igual a E0. Entonces, 1 más E0 son los volúmenes iniciales, y delta E va a ser la reducción del volumen si consideramos un área unitaria, digamos, en planta, digamos. Entonces delta H sobre H0 va a ser igual a delta E sobre 1 más E0. Y acá podemos despejar en forma directa delta H igual a delta E por H sobre 1 más E0. Bueno, acá existen otras relaciones, como la deformación relativa, delta H sobre H, que se dan en todos los ensayos que nosotros aplicamos carga y tenemos deformaciones. Y en este caso, en vez de tener un módulo elástico, vamos a tener lo que se llama el módulo endométrico, porque tenemos restringida la deformación transversal, digamos.
Entonces el módulo odométrico va a ser igual a la variación de la presión sobre la deformación relativa epsilon. Y acá salen otros coeficientes como el coeficiente de compresibilidad, a su B es igual a delta E sobre delta P, y el coeficiente de compresibilidad volumétrica, MB, es igual a su B sobre 1 más E0, o lo que representa, y va a ser igual a delta E sobre delta sigma sobre 1 más E0, y va a ser igual a 1 sobre E, o sea, la inversa del módulo de deformación odométrica. Bueno, dijimos que el módulo de compresibilidad volumétrica o el módulo edométrico, digamos, no son proporcionales con sigma. O sea, ese es el problema, que no podemos aplicar una ecuación sencilla como sería delta H igual a MB por delta H por delta sigma por H, digamos. Entonces caemos en el ensayo de consolidación. Hacemos un ensayo, sacamos una muestra de suelo natural, tratamos de que sea indistrugada, lo ponemos dentro del consolidómetro, donde tienes paredes que la confinan lateralmente, tiene piedras porosas que deja filtrar el agua, está dentro de un recipiente sumergido con agua, y aplicamos carga. Entonces lo que medimos es únicamente el descenso, digamos, de la altura de la muestra, y los intervalos de tiempo para los cuales se produce el descenso. Bueno, esto es un equipo clásico donde la carga aplicada tiene un brazo de palanca, entonces le ponemos menos carga acá, pero la carga aplicada sobre la muestra va a ser mayor por la relación que hay con el brazo de palancas. Y hay equipos más modernos que tienen celdas de carga y no necesitan de andar leyendo, digamos, los flexímetros y las deformaciones, sino que van registrando toda la deformación y el tiempo en forma automática. Bueno, esto voy a pasar de largo, cómo se arma la muestra. Bueno, las tensiones aplicadas se aplican a través de lo que se llama escalones de carga, es decir, que aplicamos una carga, esa carga se mantiene constante hasta que consideramos que las deformaciones han cesado. Entonces, luego que cesaron las deformaciones para este primer escalón de carga, se aplica otro escalón de carga, generalmente del doble de la carga anterior, y así se van aplicando varios escalones de carga. Cada escalón de carga, lo usual es que la aplicación demore 24 horas. Entonces se empieza el ensayo a las 8 de la mañana, y el laboratorista va anotando al principio la lectura en forma muy seguida, después cada vez más espaciada, y después se va a su casa, y a la noche deja 12 horas y vuelve al otro día a la mañana y anota de vuelta la lectura de las últimas 12 horas, porque las deformaciones son cada vez menores, digamos. Y así hace, en este caso, se hacen 9 escalones de carga, generalmente pueden llegar hasta, acá son 2, 4, 8 escalones de carga, generalmente por ahí llegan hasta 8 kilos centímetro cuadrado, que es una presión bastante importante, serían 80 toneladas por metro cuadrado, y equivaldrían a un terraplén, supongamos, de 40 metros de altura, ¿no? Sería una presión bastante grande. Bueno, entonces para cada escalón de carga nosotros vamos a medir la deformación. Esto es una lectura de flexímetro. A medida que se va descendiendo la muestra, la lectura de flexímetro va disminuyendo. Acá está en milésimas de milímetro. Y tenemos el tiempo. El tiempo lo representamos en escala logarítmica. Y esta curva se llama curva de consolidación, ¿no? O sea, la curva de formación, logaritmo del tiempo. Vamos a tener una curva de esa por cada escalón de carga. Entonces, en esa curva, por ahí tienen unas formas así medio sinuosas, pero en general tiene un comportamiento que se asemeja a esta curva teórica. Tenemos una primera etapa donde tenemos una deformación inicial, hay una cierta alteración por la aplicación de la carga, ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Después tenemos una etapa donde prácticamente, digamos, hay un tramo bastante recto, digamos, entre deformación y logaritmo del tiempo. Y después tenemos la última etapa, a partir de donde se considera que se disipó la presión de poro, que sería este punto final. Se sigue deformando el suelo. Esto se llama por el proceso de consolidación secundaria. Y este proceso se llama
que está en la etapa inicial como consolidación primaria. Este proceso de consolidación secundaria depende, digamos, de un comportamiento viscoplástico del material. Ya no depende, digamos, de la salida del agua. Eso es lo que se dice un poco en la teoría, digamos, como una deformación ya de los sólidos. Bueno, entonces dijimos, para cada escalón de carga vamos a tener una curva de consolidación, y después como resultado final del ensayo vamos a obtener lo que se llama la curva de compresibilidad, donde vamos a representar la relación de vacío final que obtuvimos para cada escalón de carga. Esto lo ponemos en ordenada, y en abscisa el logaritmo de la presión aplicada en cada escalón de carga. Generalmente tenemos una curva de este tipo, y esta curva es una curva de descarga que generalmente en la práctica no se hace, digamos, se llega hasta esta curva nomás, esta primera parte, digamos. Esto es un poco para mostrar cómo es el comportamiento. Si nosotros descargamos, no vamos a volver por el mismo tramo de la curva, sino que ya va a haber deformaciones que no van a ser recuperables en la arcilla, y un poco, algunas pequeñas se van a recuperar y otras no. Bueno, esto es algo medio parecido, esto como se sacan los resultados para hacer la curva de compresibilidad, de las distintas lecturas finales de cada ensayo de consolidación para cada escalón de carga. Se pueden sacar las relaciones de vacío finales, y esas son las que se llevan a la curva de compresibilidad. Entonces, la curva de compresibilidad para algunas arcillas tiene un comportamiento donde ahí está diferenciada una primera parte y una segunda parte, digamos. En la primera parte tenemos una pendiente más suave, digamos, de la deformación, hasta que se supera cierto valor que se llama la tensión de preconsolidación, que está asociado a una cierta presión a la cual estuvo sometido la arcilla en algún momento de su historia. A partir de ese momento en adelante, la pendiente, digamos, de esta curva de compresibilidad aumenta bastante, digamos. Entonces este tramo se llama curva virgen, porque en ningún momento de su historia la arcilla fue sometida a una presión mayor a la presión de preconsolidación a la cual la estamos sometiendo durante el ensayo, digamos. Y si nosotros pasamos, digamos, de la presión máxima y vamos disminuyendo las presiones, tenemos lo que se llama la curva de expansión, que, como les dije, no es muy común que se haga en el laboratorio como ensayo de rutina, por ahí puede ser más para investigación, ¿no? Lo importante es que la curva de expansión tiene una pendiente bastante aproximada a lo que es la curva de recompresión, digamos. Entonces eso ya conlleva un comportamiento típico de ese material, digamos. Entonces tenemos un comportamiento típico antes de superar la presión de preconsolidación, y tenemos un comportamiento típico luego de superar esa presión de preconsolidación. Esa presión de preconsolidación dijimos que fue a la mayor presión a la que estuvo sometido la arcilla durante su historia. Puede haberse debido a algún cierto estrato que en algún momento estuvo por encima del nivel de suelo que tenemos actualmente, y ese estrato luego fue erosionado. Entonces nosotros encontramos una cierta presión dada por este nivel Z3, pero en realidad en el pasado puede haber tenido una profundidad, esta muestra de suelo, de un valor Z2 mucho mayor, digamos, que da una presión mucho mayor a la que la encontramos actualmente, digamos. Hay otras causas, sobre todo una importante, es el tema de la sobreconsolidación. Acá a ver si lo encuentro. Bueno, entonces, acá, sobre todo acá por procesos de secamiento y humedecimiento. Entonces, esos son debido a la fuerza de succión. Cuando la arcilla se va desecando, como que la fuerza de succión la va compactando, digamos. Entonces eso genera que una reducción de volumen, como se ve en el ensayo de límite de contracción, debido a una fuerza que la está compactando la arcilla. Entonces eso puede generar un proceso de preconsolidación no debido a cargas verticales, sino a las cargas de succión. Entonces, nosotros tenemos una arcilla que tiene este comportamiento, es decir, que en algún momento de su historia tiene una presión mayor a la que tenemos, a la que está sometida actualmente. Decimos que es una arcilla preconsolidada, digamos.
cambio, si tenemos una arcilla y la ensayamos y tiene un comportamiento prácticamente recto, quiere decir que nunca estuvo sometido a una presión mayor a la que le estamos sometiendo. Entonces, esa arcilla se llama normalmente consolidada. Son los dos tipos de arcilla. Y acá hay un coeficiente o tasa de sobreconsolidación que está dada por la presión de preconsolidación dividido la presión actual. Si ese coeficiente es mayor que 1, la arcilla está preconsolidada o sobreconsolidada, y si es igual a 1 es normalmente consolidada. Bueno, ese proceso lo podemos representar en el laboratorio, tomando una arcilla normalmente consolidada, lo llevamos hasta cierto punto y la descargamos y la volvemos a cargar. Entonces, si nosotros tomamos una arcilla preconsolidada, es como que la primera parte, desde K hasta M y de M hasta M' no la tendríamos, no supiéramos cómo fue, y lo único que vamos a tener es el tramo desde M' hasta M y desde M hasta N. Entonces vamos a tener un comportamiento antes de la presión de preconsolidación, que sería P0', y otro comportamiento después de esa presión. Para hallar esa presión de preconsolidación hay un procedimiento gráfico ideado por Casagrande que consiste en identificar el punto de máxima curvatura o menor radio de curvatura en forma visual. A partir de ese punto se traza una horizontal, se traza una tangente a la curva de compresibilidad, luego una bisectriz entre esas dos rectas, y luego se prolonga la asíntota al final de la curva o la pendiente del tramo virgen en la mayor parte, y donde esa pendiente corta a la bisectriz obtenemos lo que es la presión de preconsolidación. Dijimos que nosotros no tenemos la otra parte, la desconocemos, pero con esta forma lo podemos llegar a estimar. Digamos. Bueno, de esta curva de compresibilidad sacamos dos índices si la arcilla es preconsolidada o sobreconsolidada. Un índice C sub C o C sub R a veces figuran como índice de recompresión, y un índice C sub S, índice de sobreconsolidación, o C sub R, índice de recompresión a veces figura, que sería la pendiente del tramo preconsolidado. Y luego tenemos la pendiente del tramo virgen, que sería C sub C. Esto lo sacamos con dos puntos sobre lo que es aproximadamente recta, y hacemos la relación delta E sobre delta logaritmo de P. Bueno, hay algunas relaciones empíricas que sirven para hacer una primera estimación, no me voy a detener mucho en esto. Bueno, entonces si la arcilla es normalmente consolidada, o sea que tenemos únicamente este tramo de acá, que ensayamos en el laboratorio, podemos calcular el asentamiento máximo que va a tener esa arcilla debido a una carga, a un incremento de carga delta P, reemplazando en esta fórmula que habíamos visto, que era delta H igual a delta E por H sobre 1 más E0, reemplazamos delta E por C sub C, que multiplica a delta logaritmo de P. Entonces, nos quedaría una fórmula de este tipo, digamos. Delta H igual a H sobre 1 más E0 por C sub C por logaritmo de la presión final sobre la presión inicial. Acá tenemos un solo índice, que es el índice de compresión. En cambio, si la arcilla es preconsolidada o sobreconsolidada, vamos a tener dos índices, una pendiente para el tramo preconsolidado y una pendiente para el tramo virgen, y la ecuación va a contar de dos términos, H sobre 1 más E0 de factor común, y luego tenemos el índice de recompresión o sobreconsolidación por logaritmo de la presión de preconsolidación, que sería la presión final de este tramo, menos la presión inicial o P0, más C sub C, el índice de compresión, por el logaritmo de la presión final, sobre la presión de preconsolidación, que sería la presión inicial de este segundo tramo. Bueno, entonces habíamos dicho, ahora volviendo a la curva de consolidación, que es donde veíamos acá está mal, esto dice, pero acá tendríamos deformación sobre el logaritmo del tiempo. Entonces la curva de deformación logaritmo del tiempo
es la curva de consolidación, y tenemos una primera etapa de aplicación de la carga, otra parte que es bastante recta, que decimos que es la consolidación primaria, y otra parte que corresponde a la consolidación secundaria. Entonces, la deformación por la consolidación primaria la sacamos con estas fórmulas. La consolidación debida a la consolidación secundaria de la última parte de la deformación, que ya se debe a un comportamiento viscoplástico, digamos, del material, la tenemos que sacar de esta curva. Con la pendiente del tramo final, nosotros vamos a calcular un coeficiente C sub alfa, que es el coeficiente de consolidación secundaria. Y con ese coeficiente podemos calcular la deformación por la consolidación secundaria como C sub alfa va a ser a delta S dividido logaritmo del tiempo final T sub 2 que consideremos, menos el logaritmo de T sub 1. Esto tiene que ver con la vida útil de la obra, que pueden ser 100 años, 200 años, pero sigue el proceso. Nosotros vamos a tomar cierto tiempo, digamos. Cada vez va a ser menor, digamos, a medida que pasen los primeros 100 años va a ser mayor que los segundos 100 años, porque esto es de escala logarítmica, ¿no? Entonces, la deformación total de la consolidación secundaria va a ser igual, delta H va a ser igual al coeficiente de consolidación C sub secundaria, C sub alfa, que sacamos de esta curva como la pendiente de este tramo final, sobre 1 más de 0 por H, la altura del estrato, que se está consolidando, o del manto blando, que multiplica el logaritmo del tiempo final sobre el tiempo inicial, que consideremos. Bueno, esto podemos verlo acá en esta curva, que tenemos la curva de compresibilidad, donde tenemos relación de vacíos o en función del logaritmo de la presión. Tenemos un primer tramo de recompresión, otro segundo, un tramo virgen. Y después que se determina la consolidación primaria, para esta carga sigma B final, sobreviene la consolidación secundaria para la misma aplicación de carga. Sin incrementar la carga se sigue deformando el suelo. La magnitud de esta deformación va a depender tanto del coeficiente de consolidación secundaria como del tiempo que nosotros consideremos. Pueden ser, de acuerdo a nuestra vida útil, pueden ser 10 años, de la vida útil de la obra, 10 años, 100 años, 1000 años. Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Ahora vamos a pasar a lo que se llama... Entonces, el tema de la consolidación significa, tenemos dos problemas. A ver si estaba en la primera parte. Acá estaba. Una es la magnitud de la deformación del asentamiento, que eso todo lo que repasamos y vimos en la clase pasada. Tenemos una magnitud de deformación debido al proceso de consolidación primaria, más una magnitud debido al proceso de consolidación secundaria, que la tenemos que sumar. Y luego es el tiempo durante el cual ocurre esta deformación. Es decir, el tiempo para el cual va a ocurrir la deformación máxima que consideramos va a ser infinito en teoría. Entonces eso no nos sirve de nada. A nosotros nos sirve saber, por ejemplo, si podemos determinar cuánto va a ser el tiempo para que se produzca el 50% de esa consolidación, cuánto va a ser el tiempo para que se produzca el 90%, cuánto va a ser el tiempo para que se produzca el 99%. Y por ahí ya me queda el 1%, digo, bueno, eso es insignificante, para mí con el 99% terminó y puedo obtener un tiempo. Eso lo podemos calcular con la teoría de la consolidación unidimensional, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, o vamos a ver hoy. Bueno, entonces hay una teoría desarrollada por Terzaghi, uno de sus primeros estudios en geotecnia, que desarrolló el proceso de consolidación, digamos. Entonces, él consideró, digamos, que la muestra de suelo saturado blando, digamos, al aplicar una carga se producía un exceso de presión dada por estos piezómetros que superan al nivel de la muestra, y en un principio son todos iguales, tienen todos el mismo nivel. Estos son incrementos de presiones de poros. A medida que el agua va saliendo de la muestra, esos incrementos de presiones de poros van disminuyendo al principio, en mayor magnitud al principio, digamos, cerca de los límites de la muestra, superior e inferior, si la muestra puede drenar por ambas caras. Hay casos, después vamos a ver, que únicamente puede drenar por una sola cara, porque acá podemos tener, por ejemplo, un manto impermeable, como puede ser una roca dura, un estrato de arcilla compacta, ya
muy compacta donde tampoco puede drenar hacia abajo, digamos. Pero en este caso que tengamos arena o materiales mucho más permeables por arriba y por abajo, drena por ambas caras, entonces se produce en forma casi instantánea una disminución significativa en el límite de las caras, digamos, superior e inferior, y cada vez que va saliendo el agua va disminuyendo hacia el interior de la muestra el incremento de presión de poros. Esto lo reflejamos acá en una escala horizontal de los incrementos de presiones del poro. En un principio teníamos que toda la carga aplicada se transmitía a través de un incremento de presiones de poro, entonces delta U iba a ser igual a delta P. A partir de cierto tiempo transcurrido vamos a tener un incremento de presión de poro que tiene una forma así, el diagrama, digamos. Esto en un principio, este diagrama estaba más acá y cada vez se hizo menor hasta que desapareció este diagrama en un tiempo infinito, ¿no? Bueno, entonces, la variación de volumen diferencial B va a ser igual a la derivada parcial de la velocidad de salida del agua con respecto a Z por diferencial Z por T. Si reemplazamos el término de velocidad acá por la ley de Darcy, nos va a quedar igual que la variación, el diferencial de volumen va a ser igual a la permeabilidad por la derivada parcial del gradiente hidráulico con respecto a Z por diferencial Z por T. Y si reemplazamos el gradiente hidráulico como la carga hidráulica sobre Z, nos va a quedar igual que la variación del volumen va a ser igual, el diferencial de volumen va a ser igual a la permeabilidad por la derivada parcial segunda de la carga hidráulica H con respecto a Z dos veces por diferencial Z por diferencial T. Bueno, y podemos reemplazar H o la carga hidráulica como presión de poro sobre gamma W. Como gamma W es constante, no va a quedar esta expresión. Diferencial de volumen va a ser igual a la permeabilidad sobre el peso específico del agua por derivada parcial segunda con respecto a Z dos veces de U, derivada parcial de U con respecto a Z dos veces por diferencial Z diferencial T. Por otro lado, el diferencial de volumen va a ser igual a la derivada parcial de la deformación relativa con respecto al tiempo por diferencial de tiempo por diferencial Z. Y esto lo podemos expresar a derivada parcial, a la deformación relativa, la podemos expresar como la relación entre la presión aplicada sobre el módulo odométrico. Como módulo odométrico es constante, vamos a tener que el diferencial de volumen va a ser igual a 1 sobre el módulo odométrico de deformación odométrica por la derivada parcial del incremento de presiones sigma prima B con respecto a T por diferencial Z. Bueno, como la presión total, digamos, que nosotros aplicamos no cambia, la derivada parcial de la presión total con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Pero también podemos descomponer la derivada parcial de la presión, o la presión total la podemos descomponer como presión efectiva más presión de poros. Entonces, la derivada parcial de la presión efectiva con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada parcial de la presión de poros con respecto al tiempo con signo negativo. Quiere decir que a medida que aumenta la presión de poros, disminuye la presión de poros, perdón, aumenta en la misma magnitud aumenta la presión efectiva. Hay una transferencia de presión de poros a presión efectiva. Y eso lo que habíamos visto al principio, nada más que acá expresado matemáticamente. Entonces, en la ecuación anterior, acá podemos reemplazar derivada parcial de la presión efectiva con respecto al tiempo como derivada parcial de la presión de poros con respecto al tiempo. Entonces, igualando esta expresión con esta otra que dependía de la permeabilidad, de diferencial de volumen, vamos a obtener esta otra expresión en la cual podemos agrupar ciertos términos que son constantes, como acá la permeabilidad sobre el peso específico del agua y multiplicado por el módulo de deformación odométrica. Son constantes, lo podemos agrupar en un término que se llama coeficiente de consolidación. Entonces,
la ecuación de la consolidación de derivada parcial de la consolidación unidimensional va a ser igual al coeficiente de consolidación por la derivada segunda de U, o de la presión de poros con respecto a Z dos veces, va a ser igual a la derivada parcial de U con respecto a T. Esa es la ecuación diferencial de la consolidación unidimensional. Bueno, donde aparece este nuevo término que es el coeficiente de consolidación. Entonces acá aparece el tiempo y aparece el coeficiente de consolidación y aparece la presión de poros. Entonces acá lo importante es que todo el proceso que tiene que ver con el tiempo depende de este coeficiente de consolidación, pero este coeficiente de consolidación depende de la permeabilidad. O sea, acá aparece la permeabilidad escondida en el coeficiente de consolidación. Entonces, cuanto el suelo es menos permeable, digamos, mayor va a ser el tiempo en que se da este proceso, digamos. Bueno, acá hay ciertas hipótesis de validez de este proceso. El tema es que la resolución de esta ecuación diferencial está dada por esta nueva ecuación, que no lo voy a repetir como es media larga, pero donde aparece un nuevo término o coeficiente que se llama, T mayúscula, se llama factor de tiempo. Entonces, la resolución depende de un factor de tiempo que no es el tiempo, es un factor que tiene que ver con el tiempo, pero no es el tiempo. Entonces, nosotros tenemos la presión total ejercida, que en un primer momento es todo presión de poros. A medida que pasa el tiempo, esa presión de poros se va reduciendo. Acá tenemos en esta línea gruesa el diagrama de presión de poros para una deformación del 50%. Entonces, este diagrama ocupa el 50% del área inicial que tenía este diagrama de incremento de presiones de poros. Entonces, sacando relaciones de área, podemos obtener distintos valores de grado de consolidación que representan, digamos, la relación entre el diagrama de presión de poros respecto al diagrama de presión de poros inicial, digamos. Bueno, entonces para distintos grados de consolidación, puede ser 10%, 20%, 30%, 50%, vamos a obtener distintos valores de T sub B, ese nuevo coeficiente que se llama factor de tiempo. Si el grado de consolidación es menor al 60%, T sub B va a ser igual a pi sobre 4 por la presión de poros al cuadrado. Si T sub B es mayor al 60%, va a ser igual a 0,932 menos 0,932 por logaritmo de 1 menos U menos 0,0851. Bueno, eso lo que hacemos, lo que ahí se han hecho, digamos, esto sale todo de la resolución de esta ecuación diferencial de la consolidación primaria, ¿no? De la consolidación unidimensional. Lo que se ha hecho eso es tabularlo, digamos, para no andar calculando. Hay tablas o gráficos donde para distintos grados de consolidación nos da este factor de tiempo. Este factor de tiempo no es el tiempo, sino que está vinculado con el tiempo a través de esta ecuación. El tiempo va a ser igual al factor de tiempo por la altura de drenaje o altura de flujo, acá aparece, pero generalmente se llama altura de drenaje al cuadrado sobre el coeficiente de consolidación. La altura de drenaje es la máxima distancia que tiene que recorrer el agua para salir de la muestra. En este caso, que drena por dos lados, la altura de drenaje va a ser igual a la mitad de la altura de la muestra blanda que se está consolidando, digamos. Bueno, estas son las distintas ecuaciones y entonces nosotros lo que podemos hacer para decir, para cierto grado de consolidación, por ejemplo 50%, obtenemos un factor de tiempo de estas tablas, que para 50% si drena por dos lados es 0,197. Con ese factor de tiempo, la altura de drenaje y el coeficiente de consolidación, podemos despejar el tiempo que lleva el 50% de la consolidación. Con otro factor de tiempo, por ejemplo, para 90% podemos obtener el factor de tiempo para 90% y de la misma forma
calcular el tiempo para el 90% de la consolidación y así para distintos grados de consolidación. El tema es cómo calculamos ahora este coeficiente de consolidación. Entonces, eso lo podemos calcular volviendo a la gráfica el gráfico de consolidación, donde tenemos deformación con respecto al logaritmo del tiempo. Entonces, hay un primer tramo donde hay una cierta alteración de la curva teórica, que sería esta azul, con respecto a la real, que sería esta roja, digamos. Porque hay una perturbación al aplicar la carga. Entonces, para hallar el 0% de la consolidación, tenemos que ver las dos primeras lecturas. La lectura L1 para un tiempo T1 y una lectura L2 para un tiempo T2 igual a 4 veces T1, porque se dice que esto tiene una variación parabólica. Entonces, el tiempo T2 tiene que tener la condición de que sea 4 veces el tiempo T1. Entonces, esa deformación entre L1 y L2 la llevamos arriba de L1 para obtener el 0% de la consolidación. Para obtener el 100% de la consolidación primaria, como la última parte de la curva tiene, digamos, introducida ahí dentro de las mediciones la consolidación secundaria, nosotros estamos calculando únicamente la consolidación primaria. La curva teórica sería esta azul y nosotros tenemos medida esta roja, digamos. Entonces, para hallar el 100% de la consolidación, lo que hacemos es extender una tangente desde el punto de inflexión que tenemos acá en la curva de consolidación, hasta que corte una asíntota al final de la curva de consolidación. Cuando se intersectan esas dos rectas, obtenemos el 100% de la consolidación. Entonces, haciendo un promedio entre la lectura que corresponde al 0% y al 100%, obtenemos un 50% de la consolidación. Para ese 50% de la consolidación obtenemos un tiempo que corresponde al 50% de la consolidación durante el ensayo que realizamos. Para ese tiempo que corresponde al 50% de la consolidación, ese tiempo lo podemos calcular también como esta relación de factor de tiempo por altura de drenaje al cuadrado sobre el coeficiente de consolidación. Y de aquí despejamos, como sabemos que para el 50% de la consolidación el factor de tiempo es 0,197, que eso viene de la resolución de la ecuación diferencial, acá el 50% 0,197, para el 50% de la consolidación, podemos despejar el coeficiente de consolidación, que va a ser igual a 0,197 por la altura de drenaje al cuadrado, por el tiempo que determinamos en forma gráfica del 50% de la consolidación para este ensayo realizado. Bueno, otro temita acá tiene que ver con la altura de drenaje que tenemos que utilizar, digamos, como la muestra se fue deformando a medida que realizamos el ensayo, esa altura de drenaje tiene que ser un promedio entre la altura inicial que tenía la muestra al aplicarle ese escalón de carga y la altura final que obtuvimos al aplicar ese escalón de carga. Bueno, por otro lado, ese coeficiente de consolidación que nosotros vamos a calcular va a valer para presiones que están relacionadas con ese escalón de carga. Acá nos dice que va a valer para un promedio entre ese escalón de esa carga que ese escalón de carga que estamos considerando y la carga anterior. Entonces, para un escalón de carga, por ejemplo, de 0,4 kilocentímetros cuadrados, ese coeficiente de consolidación que nosotros estamos calculando va a valer para una carga aproximadamente de 0,3, que sería el promedio entre 0,4 y 0,2 del escalón de carga anterior. Entonces, si nosotros queremos hallar el tiempo de consolidación, para nuestro proyecto la presión final va a ser, supónganse, 0,6 kilocentímetros cuadrados, tenemos que ir a este ensayo que tiene un escalón de carga de 0,8 kilocentímetros cuadrados y obtener de ahí el coeficiente de consolidación, porque vamos a tener una curva de consolidación para cada escalón de carga. Por ahí hay algunas pequeñas diferencias, en general no hay tanto, digamos, entre un escalón de carga y otro, pero puede haber alguna pequeña diferencia. Bueno, ese sería un método a partir de la curva de consolidación. Hay otro método que se llama el método de Taylor, que consiste en representar, digamos, el grado de consolidación o la deformación respecto
no del logaritmo del tiempo, sino de la raíz cuadrada del tiempo. Entonces, se vio que en un primer tramo, si representamos así la curva de consolidación, hay un primer tramo que es bastante recto, y si nosotros a la recta esta le incrementamos, a la pendiente de la recta le incrementamos en un 15%, según Taylor dice que esa recta que tiene una pendiente incrementada del 15% va a cortar a la curva de consolidación en función de la raíz cuadrada del tiempo para un grado de consolidación del 90%. Entonces, nosotros hallando, digamos, este grado de consolidación del 90%, de esa forma obtenemos el tiempo para la consolidación del 90%. Y con el factor del tiempo que corresponde a 90% de la consolidación que sacamos de esta tabla, para 90% es 0,848, el factor de tiempo, obtenemos el coeficiente de consolidación como 0,848, altura de granja al cuadrado, sobre el tiempo que obtuvimos de la gráfica con este método gráfico, digamos. El tiempo del 90% de la consolidación. Es otra forma de sacarla, digamos. Están los libros, yo nunca lo hemos realizado así, siempre utilizamos este método y anda bastante bien, digamos. No creo que haya mucho problema con este tampoco, ¿no? Bueno, entonces dijimos que podemos hallar, para distintos grados de consolidación, podemos hallar los tiempos que va a demandar la consolidación para distintos grados de consolidación, y hacemos una curva de formación tiempo, digamos. Como les dije, hay que tener cuidado con el tema de la altura de drenaje. Hay casos, digamos, donde tenemos suelos permeables arriba y abajo, entonces, como la muestra puede drenar por ambos lados, la altura de drenaje va a ser igual a la mitad de la altura de la muestra, o sea que la altura de la muestra son dos alturas de drenaje. Dos veces la altura de drenaje, y vamos a tener un gráfico de incremento de presión de poros de este tipo. Pero si en una de las caras, digamos, generalmente la cara inferior de la muestra, tenemos un estrato impermeable, que puede ser una roca o una arcilla muy compacta, la muestra de suelo blando únicamente va a drenar por una de sus caras. Entonces, en ese caso, la altura de drenaje va a coincidir con la altura de la muestra. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos esta fórmula, de ver si el drenaje es por ambas caras o no es lo mismo tomar la altura total del estrato que la mitad de la altura. Y como el tiempo de drenaje depende del cuadrado de la altura, los tiempos van a ser totalmente distintos. Bueno, según Terzaghi en su libro, nos dice que los factores de tiempo podemos sacarlos de este gráfico, aparte de la tabla esa, donde la curva C1, esta que está en el medio, corresponde a un estrato de suelo que drena por ambas caras, y la curva C3, esta que está de arriba, podemos sacar el factor de tiempo para un estrato de suelo blando que drena por una sola de sus caras, o sea, para este caso, digamos. Esta gráfica es lo mismo que esta tabla que tenemos acá, que nos da el factor de tiempo para distintos grados de consolidación, nada más que en forma gráfica, digamos, y para dos casos distintos, para el drenaje por una sola cara, que coincide con la tabla, y para el drenaje por dos caras, y para el drenaje por una sola de sus caras, por un solo lado, que tiene una pequeña diferencia, digamos. Bueno, entonces, en resumen, yo tengo que calcular, digamos, la magnitud total del asentamiento, tanto de la consolidación primaria como de la secundaria, tanto para una arcilla normalmente consolidada o preconsolidada, según sea el caso, aplico la fórmula que tengo que aplicar. Calcular el coeficiente de consolidación por alguno de los métodos, y luego calcular para distintos grados de consolidación los distintos tiempos que va a llevar. En función para ese grado de consolidación voy a obtener de las tablas o de los gráficos el factor de tiempo, y aplicando la fórmula, acá está expresado para un grado de consolidación, pero sería esta fórmula de aquí, puedo calcular los tiempos para distintos grados de consolidación y hacer esta gráfica de
asentamiento tiempo, digamos. Hasta un tiempo que yo considero que la deformación remanente es insignificante, digamos. Bueno, cuando yo realizo todo esto, y esto puede demorar 5 años, 10 años, quiere decir que lo único que hago es llegar a que tengo un problema. Entonces, tengo que resolver ese problema. Entonces, todos los ingenieros nos especializamos en resolver problemas. El tema es, primero, ver la magnitud del problema, luego ver cómo lo podemos resolver. Si tenemos un problema de este tipo, nosotros queremos terminar con el asentamiento. Supóngase que tenemos que hacer una obra de pavimento. Si nosotros terminamos la obra y la consolidación va a demorar 5 o 10 años, como el asentamiento no va a ser parejo a lo largo de toda la obra o de toda la traza, va a quedar lugares con mayor asentamiento, otros con menor asentamiento, y también va a depender de la altura de los terraplenes, de los mantos blandos que tengamos. Entonces eso es casi inaceptable, digamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es acelerar el asentamiento de estos terraplenes antes de colocar, por ejemplo, el pavimento o las capas estructurales. Hay distintos métodos que ahora vamos a ver en forma rápida. Un método se llama lo que es aplicar una precarga. Si yo tengo la carga máxima de proyecto que va a producir cierto asentamiento, aplico una carga mayor, porque ese asentamiento se va a producir en un tiempo infinito. Pero para una carga mayor, ese asentamiento de proyecto se va a producir para un tiempo conocido, que sería T sub 2, por ejemplo. Entonces dejo esa carga mayor, o sea, una altura mayor de terraplén, por decir algo, un tiempo T sub 2, una vez que se produjo ese asentamiento, retiro esa carga, esa sobrecarga, delta F, y ya tengo el 100% del asentamiento en un tiempo que es limitado, digamos. Si yo quiero que el tiempo sea menor, mayor va a tener que ser esta sobrecarga. Bueno, puedo plantear que el grado de consolidación para la carga más la sobrecarga va a ser igual a la consolidación final de la carga más la sobrecarga, perdón, va a ser igual a la consolidación final de la carga del proyecto dividido la consolidación o el asentamiento total que se produce por la carga más la sobrecarga. Y eso es esta ecuación de acá. Acá tengo el asentamiento total para la carga de proyecto y acá para la carga de proyecto más la sobrecarga. Entonces, de aquí voy a obtener cierto grado de consolidación. Supóngase que ese grado de consolidación me da 30%, por decir algo. Entonces, con ese grado de consolidación voy a poder sacar un factor de tiempo. Voy a sacar un factor de tiempo. Y con ese factor de tiempo voy a poder despejar el tiempo que me lleva ese proceso de acelerado de consolidación o por la precarga. O al revés, si yo fijo el tiempo, yo digo que yo quiero que esa consolidación final de la carga de proyecto, aplicándole una sobrecarga, se produzca, por decir, en 6 meses. Fijo el tiempo, T2, con ese tiempo, por esta fórmula calculo el factor de tiempo. Entonces, con ese factor de tiempo, me voy para atrás y calculo el grado de consolidación. Una vez que tengo ese grado de consolidación, lo que tengo que hacer es despejar de esta fórmula la sobrecarga delta F. Entonces, operando, voy a despejar delta F sobre delta P o delta F multiplicado, ¿no?, todo por delta P. Y me queda una expresión de este tipo, digamos. Entonces, con esta expresión yo puedo calcular para un cierto tiempo que yo fijo cuál va a ser la sobrecarga que tengo que ponerle para que se produzca el asentamiento total de la carga de proyecto en un tiempo limitado T2. Bueno, ese método ha tenido algunos problemas porque resulta que no se produjo el asentamiento total, porque eso considera, digamos, que el diagrama de presiones se va reduciendo en forma proporcional en toda la altura de la muestra, y esto no es así, digamos. Entonces, al considerar que se había reducido totalmente
el incremento de presiones en toda la altura de la muestra, para ese tiempo resulta que quedó una presión remanente que sería esto de acá porque el diagrama es parabólico. Entonces eso ha traído algunos problemas. Entonces hubo otro autor, Johnson, que propuso otros factores de tiempo para cubrir ese problema en el caso de aplicar una sobrecarga. Entonces él da esta tabla. Entonces fíjense que para 50% de la consolidación nosotros teníamos 0,197 y acá nos estaría dando cerca de 0,37 por ahí. O sea, casi el doble, digamos, del factor de tiempo. Pero bueno, resulta que con esta nueva tabla nosotros podemos estar un poco más seguros y hallar, digamos, con ese mismo método, nada más que entrando en esta tabla para sacar el factor de tiempo, la sobrecarga que tenemos que poner para que se produzca el asentamiento total en un determinado tiempo. Bueno, esto de acá no es más que lo mismo que sacamos con la ecuación, nada más que con un gráfico. Acá entramos en el grado de consolidación, acá entramos hasta la relación delta P sobre P0, o sea, la sobrecarga que vamos a poner respecto a la carga del proyecto, y acá sacamos delta F sobre delta P. Bueno, esto es un resumen nomás del método. Quiere decir que nosotros aceleramos el proceso de consolidación manteniendo una sobrecarga mayor a la del proyecto durante un determinado tiempo, y este diagrama de asentamiento lo aceleramos de esta forma y retiramos esta sobrecarga y ya el asentamiento queda constante, igual a la carga del proyecto. Este método se solía hacer bastante en la antigüedad, quiere decir, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, donde no había mucho problema con los plazos de obra y demás. Entonces, cuando sobre todo en Estados Unidos, la administración de carreteras eran estatales y tenían que pasar por zonas blandas, ellos decían, bueno, hacemos el terraplén y venimos dentro de 2 o 3 años, le ponemos mayor carga, venimos dentro de 2 o 3 años y hacemos la ruta, digamos. Hoy en día, con los plazos de obra y demás, este método ha quedado un poco en desuso porque tampoco es posible esperar estos tiempos, y si uno quiere acelerar mucho estos tiempos tiene que poner sobrecargas muy grandes. Entonces este método un poco ha quedado en desuso, digamos. Voy a pasar un poco esto. Y bueno, el método más utilizado hoy en día son lo que se llaman drenes verticales. Entonces, en el estrato compresible se colocan drenes verticales cuyo objeto es reducir esta distancia de drenaje que yo tengo desde acá del centro de la muestra hacia arriba o hacia abajo en forma horizontal, que sea mucho menor que la distancia que tengo que recorrer en vertical. Entonces el agua va a salir mucho más rápido. Como el tiempo depende del cuadrado de la altura del drenaje, al reducir, supóngase, la altura de drenaje en una décima parte, voy a tener una centésima parte menor del tiempo para que se produzca el drenaje. Entonces ese es el secreto de este método, digamos, reducir la altura de drenaje. Entonces poner muchos drenes verticales para que esa altura de drenaje, o sea, facilitarle la salida del agua con una distancia menor, digamos. Bueno, para eso tenemos que hacer ensayos de consolidación radial. Ya no sería de consolidación vertical, sino que es de consolidación radial horizontal. Entonces ya ponemos la muestra en el consolidómetro, dejamos un material permeable en el centro que tenga un cierto diámetro igual a 2R/W, y ya no ponemos piedra porosa arriba y abajo, sino que únicamente sobre el material permeable, digamos. Entonces el agua está impedida de salir en forma vertical, únicamente puede salir en forma horizontal hacia el material permeable que tenemos en el centro. El diámetro efectivo con que van a actuar esos drenes, digamos, lo consideramos como cubriendo toda la superficie, digamos, del suelo entre dren y dren, digamos. Y después tenemos el diámetro del dren, va a ser igual a 2 veces su radio, ¿no? 2R/W. Y hay una relación N que vincula, digamos, el diámetro efectivo en que actúa ese dren dividido el diámetro del dren.
Entonces, realizando las ecuaciones diferenciales se obtienen ecuaciones de este tipo para el grado de consolidación radial. Este ya no sería vertical, sino que sería en radial, y estas distintas expresiones. Y el coeficiente de consolidación radial lo podemos obtener en forma parecida como obtuvimos el coeficiente de consolidación unidimensional, con este nuevo factor de tiempo T sub R radial, que multiplica el diámetro efectivo elevado al cuadrado, ya no sería la altura de drenaje, sino el diámetro efectivo dividido el tiempo para el 50%, de acuerdo a la curva de consolidación radial que obtenemos, podemos obtener el tiempo para el 50%. Bueno, el tema es que acá, si nosotros colocamos drenes, el agua va a drenar tanto en forma horizontal como vertical. Entonces tenemos una combinación de ambos efectos. Entonces, el grado de consolidación total va a ser igual a esta expresión, que va a ser igual a 1 menos el grado de consolidación radial por 1 menos el grado de consolidación vertical, todo por 100. Entonces, por ejemplo, si el grado de consolidación radial es del 60% y el grado de consolidación vertical es del 20% para el mismo tiempo, al final de ese tiempo vamos a tener un valor que va a ser mayor al 60%, pero no va a ser la suma de los dos, sino que tenemos que aplicar esta ecuación, y aplicando esta ecuación nos va a dar 68% de consolidación, o sea, un poquito más que la consolidación radial y bastante más que la consolidación vertical si colocamos los drenes a menor distancia que la altura de drenaje natural del estrato, digamos. Bueno, esto es como calcular un poco un resumen de todo eso. Bueno, los drenes verticales antes se hacían mucho con arenas, se cavaban pozos y se llenaban de arena. Esa técnica queda un poco en desuso. Y lo que se hacen hoy en día, se colocan drenes geosintéticos. Están formados por un cuerpo de plástico que tiene como estas aletas para generar un espacio vacío, y están recubiertos por un geotextil no tejido, que deja pasar el agua, pero no deja pasar el material fino del suelo, o sea, actúa de filtro. Y acá se generan espacio para que el agua salga en forma vertical, como canales que pueda salir en forma vertical, digamos. Entonces se colocan con una maquinaria especial, y por supuesto que no solo necesitamos drenes, sino que necesitamos aplicar una carga, si no, no vamos a obtener incremento de presión de poro que haga que el agua trate de salir de dentro del estrato, digamos. Entonces se colocan los drenes, se colocan la carga, acá se ve cómo está el agua saliendo alrededor de los drenes, y se colocan con una máquina especial que es una lanza que inserta, digamos, el dren va prendido acá a la lanza, y tiene esta pieza especial metálica que se entierra en el suelo, y cuando la lanza sale para arriba, ancla el dren, entonces queda fijo el dren en el suelo, y luego que sale la lanza esta, se corta, esto llegó a la profundidad deseada, la lanza se entierra y luego sale para arriba, y se corta después la tira del tren vertical, y queda el tren así anclado en el fondo, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos gráficos que representan la curva A, está verde, la consolidación normal, el tiempo de consolidación normal. La curva B serían los drenes plásticos, esta de acá, esta es violeta. Y la curva C sería otra solución, que serían columnas de grava o columnas de arena recubiertas con geotextil, que hoy en día se usan mucho, que también es una combinación de dos cuestiones. Por un lado son drenes actúan como drenes verticales, o sea que reducen el tiempo, pero por otro lado tienen un efecto, digamos, de transmisión de carga como si fuera un pilote. Quiere decir que el asentamiento total también se ve reducido. Entonces esta curva roja representa este tipo de solución que se llama columna de gravas o columna de arenas. Bueno, por último, se está haciendo medio largo esto. Tenemos el tema de un proceso más que se le incorpora a la colocación de drenes y cargas verticales,
que sería consolidación por desplazamiento lateral a través de inyecciones. Entonces, se colocan los drenes, se colocan cargas verticales, o sea, una sobrecarga que genere que el agua trate de salir, digamos, de la masa del suelo, y se acelera ese proceso a través de columnas de suelos inyectados que desplazan en forma lateral el suelo originario, digamos, y producen, digamos, una reducción, digamos, del volumen del suelo o un incremento de presión de poro que fuerza aún más la salida del agua por los drenes. Entonces, primero se construyen los drenes, se aplica la carga y luego se realizan estas columnas de suelo inyectado con arena y cemento. Son una mezcla de suelo inyectado con arena y cemento. Generalmente se ocupa 70% del suelo del lugar, 30% de arena y alrededor de un 10% de cemento, con una relación de aproximadamente 100 kilos de cemento por metro cúbico. Las presiones de inyección no superan los 10 kilos por centímetro cuadrado. Y bueno, se puede considerar que el incremento de la tensión de la carga dado por la presión del proyecto va a producir una disminución de la relación de vacíos y el volumen de los sólidos que se encuentran, digamos, dentro del diámetro efectivo de cada columna va a estar dada por la altura, digamos, del material blando o el estrato blando, por el área efectiva de esa columna, y la variación de volumen de esta columna va a ser igual a la variación de la relación de vacío que va a producir la carga del proyecto por este volumen de sólido de efectivo, digamos, que actúa la columna. Entonces, con esta fórmula se puede sacar el volumen que tenemos que inyectar nosotros de material. O sea, va a ser mayor, cuanto mayor va a ser la disminución de relación de vacíos que produce la carga del proyecto, y cuanto mayor sea el área efectiva o volumen efectivo que circunda, digamos, a cada uno de estas columnas inyectadas. Bueno, por último, acá hay otro método más que consiste en aplicar drenes verticales, o drenes verticales van unidos a un dren horizontal, y en vez de aplicar una carga, lo que se hace, se coloca una membrana impermeable por arriba, y luego a través de estos drenes se genera vacío. Entonces, lo que aplica la presión sería la presión atmosférica, porque tendríamos un vacío, digamos, debajo de esta membrana. Entonces, la presión atmosférica actuaría como aplicando una sobrecarga sobre el manto de suelo sin aplicar ninguna carga, únicamente generando vacío con una bomba. A su vez que estos drenes sirven para que el agua percole por ellos y salga, digamos. Entonces esto no llega, digamos, a generar un vacío total, sino una reducción de la presión, que se traduce en una carga de 6 a 8 toneladas por metro cuadrado. Recuerden ustedes que la presión atmosférica equivale a unas 10 toneladas por metro cuadrado. No llegamos al valor de la presión atmosférica, pero llegamos a un valor que, si consideramos un peso específico de 2 toneladas por metro cúbico, esto valdría unos 3 o 4 metros de terraplén que estamos colocando, que tendríamos que colocar y nos evitamos colocar, digamos. Entonces, con este método podemos, si bien se coloca una pequeña sobrecarga para fijar la membrana, no son de gran altura y podemos evitar transportar todo ese material que después tenemos que retirar, digamos. Bueno, ya para terminar con este tema, está el tema del control, digamos. Después de todos los cálculos que hicimos, cuando se hace la obra hay que controlar cómo se desarrolla ese proceso de consolidación, para ver si realmente, digamos, se produce el comportamiento que nosotros habíamos previsto, digamos. Acá hay un método que la verdad que no es muy usado, que consiste en colocar piezómetros que midan la presión de poros.
Entonces, al aplicar la carga se produce un incremento de presión de poros y tenemos distintos piezómetros que nos dan una gráfica en el tiempo. Si vamos midiendo esos piezómetros, podemos tener una gráfica cómo varía la presión de poros a través del tiempo y cómo se van disipando esos incrementos de presión de poros hasta llegar a la presión de poros que teníamos antes de aplicar la carga. Otro método más usado es el método de los acentímetros. Esto consiste en si tenemos que hacer un terraplén, por ejemplo, por encima del suelo blando, colocamos un acentímetro que consiste en una placa de acero con un vástago que sale por arriba del terraplén. Entonces, luego nosotros aplicamos la carga y vamos midiendo, digamos, la cota del vástago superior vinculada a un punto fijo que está fuera de la zona que se deforma, digamos, que es un punto de control. Entonces, en un principio los asentamientos van a ser muy pronunciados y luego, a medida que pasa el tiempo, esos asentamientos van a irse reduciendo. Entonces, generalmente se mide cada 15 o 30 días y si esas deformaciones cesan o son mínimas, podemos considerar que el proceso de consolidación ha terminado. Por ahí a veces se especifican valores menores a 1 o 2 milímetros por mes. Cuando tenemos esos valores, podemos considerar que el proceso de consolidación ha terminado, considerando por ahí que hay veces que estos asentamientos pueden andar alrededor, depende de la altura del terraplén, pueden andar entre 30 a 80 centímetros de altura. Entonces, si tenemos 1 milímetro por mes y ya se produjeron la mayor parte de esos asentamientos previstos, supóngase que el primer mes se redujo 20 centímetros, el segundo 5 y así, y pasaron varios meses que tenemos a lo último 1 milímetro, bueno, ya está, ya se produjo la mayor parte del asentamiento y damos por terminado el proceso de consolidación. Bueno, esto es toda la presentación de este tema. Ahora quería empezar con otro tema, pero no sé si vamos a tener tiempo. Quería mostrarles un trabajo, digamos, de un proyecto. ¿Pueden ver ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es un proyecto que me tocó participar hace unos años, que es el proyecto de la Costanera de Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay es una ciudad que no está sobre el río Uruguay, a pesar de su nombre. Está sobre un riacho que se llama Riacho Itapé. Acá está. Este es el riacho Itapé y este es el río Uruguay. Entonces la gente de Concepción del Uruguay iba al balneario Banco Pelá, y acá están los balnearios Banco Pelá y otros que están más al norte. Y acá está el puerto, y el puerto tiene una entrada que es por acá arriba, que esta es una entrada artificial. Antes esto era toda una península, y acá venía este arroyo del Molino, y el arroyo del Molino salía por lo que es el riacho Itapé. Pero a principios del siglo pasado, digamos, Puerto de Vida Navegable dragó esta península e hizo un canal artificial para acceder al puerto, digamos. Entonces, la gente que tiene lancha, hay un banco de arena acá muy lindo que se llama Banco Cambacuá, se va en lancha del Banco Cambacuá, o iba, digamos, sigue siendo todavía. Pero la gente que no tenía, digamos, como acceder al río, si no tenía auto, además, se les quedaba, o tenía que ir por auto hasta el balneario y demás, no tenía contacto directo con el río, únicamente con este riacho y este arroyo. Entonces querían tener una costanera que dé al río, entonces querían avanzar sobre esta isla del puerto y acá, a ver si llego a ver esto acá. Acá se propuso un proyecto, a ver si llego acá. Acá. Entonces acá había un faro que es como un icono de la ciudad que se llama el faro de Estela Mari, que es como la patrona de los navegantes, que estaba en el medio del río y querían llegar con el proyecto hasta el faro, porque había un espigón y que el proyecto llega hasta el faro y acá generar una costanera, digamos. Era un proyecto muy largo, digamos, porque este lugar era como icónico para la ciudad, digamos. Y por otro lado, los barcos entran por acá y salen por acá porque acá hay suficiente calado y por acá abajo no hay mucho calado, únicamente navegan veleros. Entonces, la idea del proyecto era hacer un puente
aquí donde no es navegable para barcos comerciales, únicamente para barcos embarcaciones deportivas como veleros o lanchas. Y es cierto un terraplén que no sea inundable en esta zona. La isla es totalmente inundable, entonces ese terraplén tiene que tener bastante altura, como hasta un promedio de 6 metros de altura tiene sobre esta isla. El problema es que la isla tiene suelos blandos, digamos, como hay en muchas de las islas, digamos, hay depósitos de suelos blandos. Bueno, esto voy a pasar un poco de largo. Bueno, para obtener, digamos, tanto la topografía como los niveles que hay que darle al proyecto, se hicieron varios estudios. Estos son relevamientos topográficos que se hicieron tanto en la zona de la isla como en toda la zona del río Uruguay para hacer un modelo hidráulico de comportamiento del río, estudiar el comportamiento del río. Estos son relevamientos topográficos y batimétricos acá en la zona del río Chitapé para el cruce del puente. Así también se hicieron en la isla. Estos son perfiles transversales. Acá se ve lo que es el terraplén. Este terraplén, esto es el proyecto que acá está muy deformado, pero es como una montañita acá sobre la isla, que este es la isla Camacuá, y acá está, esta sería la parte sur para ir de la ciudad que es inundable. Bueno, se hicieron también estudios del suelo para la fundación del puente. Estos se hicieron con maquinarias desde tierra, como se ve acá, y desde el agua, desde un pontón, digamos. Entonces se encontró en el fondo, digamos, del riacho, que en el subsuelo había un manto de tosca. Estas son muestras de la tosca que se extrajeron, que tiene un perfil, este es un perfil geotécnico donde hay distintos materiales. Esta parte de abajo de la tosca, después aparecen mantos de arenas, mantos de limos blandos y arcillas también blandas. Acá esto se representa lo que se llama número de golpes, que ya vamos a ver más adelante, para distintas profundidades. Acá el número de golpes, con respecto a esta escala, se representa en horizontal con respecto a la profundidad. Acá el número de golpes es muy grande porque estamos en la tosca, pero acá el número de golpes es muy bajo, o sea que tenemos que golpear un sacamuestra con una pesa, uno o dos golpes para que se entierre los 30 centímetros que estamos midiendo de número de golpes de resistencia a la penetración acá. Es decir, que esto ya nos está diciendo que hay un material muy blando acá, ¿no? Entonces, también se hicieron estudios, estos son los estudios, no tengo acá los estudios que se hicieron en la isla. Acá se hicieron sondeos en la isla también, acá están medio mezclados. Y también se hicieron sondeos en el río para estudiar si había material arenoso para hacer relleno refulado, digamos. Bueno, como se detectó este suelo blando tanto en la isla como en los estribos del puente, donde van las pilas no hay problema porque los pilotes se apoyan en la tosca, digamos. Luego se hizo otra campaña con un sacamuestra que se llama sacamuestra Shelby, que entra a presión y tiene un diámetro mayor, entonces consideramos que ya la muestra está indisturbada y pudimos obtener muestras indisturbadas con un sacamuestra de mayor diámetro, ¿no? Y acá se ven las arcillas blandas intercaladas con lentes de arena. Estos que están más claritos son lentes de arenas. Bueno, estos son estudios de alturas del río y demás, que se fijó la altura del terraplén y demás, no voy a entrar en eso. Estos son estudios de caudales y demás. Este es un modelo hidráulico que se hizo para estudiar el comportamiento del río, tanto de la situación actual como de la situación con proyecto. Esto es un modelo de elementos finitos. Acá se instaló el proyecto y se vio cómo variaban, digamos, tanto las velocidades como los niveles del río. Acá hay un incremento de velocidades que se produce en la zona del puente. Y hay un pequeño incremento de niveles que se da porque estamos
cierta forma obstruyendo el flujo que antes cruzaba por la isla, inundaba esta parte, flujo de baja velocidad, estos colores rojos son baja velocidad, estos azules son alta velocidad. Antes cruzaba por la isla y ahora está impedido cruzar y tiene que forzarse a cruzar por el puente, y eso produce un pequeño incremento de niveles que no es de mucha importancia, de unos pocos centímetros, una creciente de 100 años de recurrencia. Y acá están los resultados del modelo hidráulico bidimensional de incremento de niveles que lo da en escala gráfica, digamos. Bueno, se estudiaron también el tema de erosiones, eso no voy a entrar en detalles, para dimensionar protecciones contra la velocidad de corriente y contra el oleaje. Acá hay un tema de oleaje, se estudian, digamos, las direcciones en que sopla el viento sobre la costa y con eso se dimensiona la magnitud de ola esperada para cierta recurrencia, y con eso se dimensionan las protecciones contra el oleaje. Acá, lo que quiero entrar es esto de acá, a ver si te encuentro acá, se me ha perdido. Lo importante es que había suelo blando en la isla, entonces no lo tengo recheto. Este no. Lo tengo acá en este caso. Voy a buscar si estaba en otra presentación. Justo lo que quería mostrar no lo encuentro ahora. Presentación, trazos. No lo voy a encontrar. Muy bien. Curva de consolidación. Se me perdió ahora. Bueno, un tema que nosotros hicimos todo el estudio de consolidación con estas muestras. Con estas muestras se hicieron los ensayos de consolidación, se sacó la curva de consolidación, la curva de compresibilidad, y se hizo la deformación respecto del tiempo. Eso me llama la atención, que no la tengo así, el otro día lo vi y lo tenía. ¿Qué fecha? ¿Qué hora es? Acá es. Acá está. Esta era la que me había tomado otra presentación que no era. Bueno, estos son acá las perforaciones que se hicieron para el estudio del suelo del puente, acá perforaciones que se hicieron en la isla, para estudiar cómo eran los suelos en la isla, y perforaciones que se hicieron sobre el río para estudiar los yacimientos de material refulado. Esto es más o menos lo que había mostrado del perfil geotécnico en la zona del cruce del puente. Acá está el perfil geotécnico completo, donde acá está el techo de la tosca, digamos, que es variable, no tiene una cota constante, sino que va variando. Y hasta ahí, acá se ve como la resistencia a la penetración es muy baja acá, por ejemplo, en esta profundidad, acá va aumentando poquito a poquito, y acá cuando llega a la tosca tiene un límite de 50, de representación de 50 golpes, pero puede dar mucho más. Acá quiere decir que es un estrato muy duro, digamos. Entonces acá llegamos a todos estratos duros donde vamos a fundar el puente, digamos. Entonces tenemos todos estratos de suelo rocoso. Y acá aparecen, en ambas márgenes aparecen esos suelos blandos donde no tiene resistencia a la penetración, ni en esta margen ni en esta margen, donde acá sí vamos a venir con los estribos, digamos, con terraplenes. Entonces esos terraplenes se van a consolidar.
tenemos esos suelos blandos arcillosos, acá están las muestras de suelo, acá se ve un poco más claro que tenemos arcilla, ¿ves? Y acá tenemos, tenemos arena. Disculpe, quiero ver la hora. Se me estoy pasando. Bueno. Entonces, consideramos nosotros para nuestro proyecto que la altura de drenaje no era el espesor que teníamos de suelo blando, sino que había lentes de arena intercalados, digamos. Entonces consideramos que la altura de drenaje no iba a ser 2 o 3 metros como hay acá en este perfil geotécnico de la isla. Hay unos 3 metros de suelo blando acá, sino que íbamos a tener lente cada 30 centímetros de arena, de acuerdo a las muestras que obtuvimos, digamos. Entonces eso nos dio estas gráficas de asentamiento tiempo. Esta es la curva de consolidación, una de las curvas de consolidación que hicimos. Acá se ve cómo sacamos la consolidación final, la consolidación inicial, la consolidación por el 50%, el tiempo del 50%. Con esto sacamos el coeficiente de consolidación. Esta es la curva de compresibilidad, donde tenemos un tramo preconsolidado, pequeño, y acá tenemos un tramo, no es muy típica esta curva, pero bueno, tiene una cierta forma. Acá este es el tramo virgen, medio raro es. Y acá consideramos la presión de consolidación con el método de Casagrande, estaría por este lugar. Acá estaría, perdón, tenemos esta recta acá, cuando se intersecta con la bisectriz, que forma la horizontal y la tangente, tenemos la presión de preconsolidación. Bueno, eso nos sirve para calcular los asentamientos. Luego calculamos los asentamientos, calculamos con el coeficiente de consolidación los distintos tiempos para distintos grados de consolidación, obtenemos estas curvas para distintos ensayos de distintas muestras. Esto considerando una altura de drenaje de 30 centímetros nos dio que entre 6 y 12 meses teníamos casi el 100% de la consolidación para los distintos sectores. Si hubiéramos considerado 3 metros, posiblemente hubiéramos tenido 10 años o más de tiempo de consolidación en forma práctica, digamos. Entonces dijimos, bueno, tenemos 6 meses a 12 meses, no vamos a hacer nada, porque mientras se está haciendo el puente, primero se va a hacer el refulado. Entonces ese refulado va a estar esperando hasta que el puente esté terminado para poder realizar el pavimento y las obras accesorias que hay arriba de ese pavimento. Entonces decidimos no hacer nada con respecto a aceleración de la consolidación. Entonces, mientras se estaba ejecutando el puente, se realizó todo el refulado y hasta que se terminó el puente pasaron esos meses como para decir, consideramos que el refulado está completo, el asentamiento está completo, el proceso de asentamiento. Y eso en la práctica después se corroboró con los acentímetros. Eso nos dio cierta seguridad, digamos, de que los ensayos son bastante representativos de lo que pasa en la realidad, no quiero pasarlo, voy a pasar un poco algunas imágenes que hay. Este es un portal que se hizo ahí en la entrada, un portal de ingreso. Pasar a la foto más que nada, voy a mostrar algunas fotos de la obra. Estas son algunas perspectivas de la obra que se hicieron ahí para el proyecto. Un plano todo de arquitectura y demás. Voy a pasar rápido si termino esto. Les muestro un poco algunas fotos de la obra. Este es el faro que se les decía, el faro Stella Maris, hasta donde querían llegar, que tenía un espigón existente, que estaba un poco destruido, había que reforzarlo a la protección. Bueno. Entonces, la primera tarea fue hacer un embarcadero, digamos, para cruzar toda la maquinaria que iba a ir a trabajar en la isla, para hacer las tareas de desmonte primero, que fue uno de los temas críticos de la obra, con los ambientalistas, el desmonte que se iba a hacer y demás, que es la base de asiento del terraplén. Luego, hay una draga trabajando e iba
ejecutando ese terraplén que tenía unos 6 metros de altura de forma aproximada, digamos, aportando material arenoso reculado desde la costa, desde el río, digamos. Entonces, una vez que se terminaron los terraplenes, mientras tanto se estaba haciendo el puente, digamos. Entonces se hacían los pilotes del puente, acá con una pilotera sobre un pontón, los pilotes en el río. Bueno, se iban remenando esos pilotes. Una vez que salían los pilotes, se hacían unos dinteles inferiores, luego se iban columnas hacia arriba. Y una vez que teníamos armado todo el dintel, se colocaban las vigas. Para colocar las vigas, se colocaban 2 vigas metálicas entre dintel y dintel. Por esa viga metálica se apoya un puente grúa que toma un extremo de la viga prefabricada y el otro extremo se toma con una grúa, y así se van colocando, posicionando las distintas vigas prefabricadas, digamos, entre dintel y dintel. Una vez que están posicionadas las distintas vigas, se colocan lo que llaman las prelosas, que son una pequeña loseta de hormigón con una armadura, que sirven de encofrado, digamos, del tablero del puente, digamos. De hormigón al tablero del puente, y se va avanzando así de tramo en tramo. Entonces se ejecuta un tramo y se da ahí apoyo para que venga la grúa y coloque las próximas vigas. Y así se va avanzando con el puente hasta terminar la ejecución del puente, que tiene una forma curva porque había que dejar pasar los veleros, también se hizo un estudio de eso. Bueno, estas son protecciones que se hacen del estribo del puente. Estos son recubrimientos de los terraplenes refulados de arena con suelo cohesivo. Son obras accesorias esto. Bueno, y una vez que está listo el puente, y consideramos que el terraplén ya está consolidado, porque pasó bastante tiempo, pasó ese tiempo prudencial, ya se pueden empezar con las obras definitivas de construcción de las capas estructurales, pavimento, obras de arquitectura, obras de protección de costa y demás, porque ya, este es el portal de ingreso, ya se consideraba que el asentamiento estaba concluido, digamos. Entonces, pero sí fue importante hacer ese estudio de asentamiento y de consolidación para evitar que, garantizar, digamos, que después que esté concluida la obra no haya deformación. Bueno, entonces siempre que tenemos estos suelos blandos es importante hacer esos estudios de asentamiento para evitar esos problemas. Bueno, gente, yo creo que esta es la última clase de este cuatrimestre, así que les recomiendo que entreguen los trabajos de red de flujo, y por otro lado, ya lo voy a mandar después a las presentaciones del próximo cuatrimestre para los grupos que les falta dar la clase de exposición, y estamos en contacto. No sé si hay alguna consulta. Sí. El tema de los recuperatorios son al final. Sí, el tema del recuperatorio por ahí lo vamos a ir tomando, no en el último mes, pero por ahí en octubre, por ahí empezamos a tomar los recuperatorios. Porque no se junten todos. No se lo voy a ir avisando. Cuando tengamos una fecha más o menos libre, lo voy a ir avisando para tomar los recuperatorios. Pero sería a mediados, sí, voy a irlo distanciando. A mediados del segundo cuatrimestre empezamos con los recuperatorios. Dale, genial. Gracias. ¿No? Bueno, gente, ¿alguna consulta? ¿Otra consulta? Bueno, entonces, de mi parte me despido y que tengan unas buenas vacaciones.